Les doy la bienvenida a esta sesión donde vamos a comentar el tercer y cuarto capítulo del libro El corazón del hombre de Erich Fromm, la obra que estamos trabajando en nuestros cursos durante este semestre, con el objetivo de responder la pregunta de qué puede la condición humana ante la autodestrucción de nuestra especie, que es una preocupación del autor y, como hemos comentado, ha desarrollado en otras obras, pero que de una manera muy sintética y directa abordará en este texto, de suma importancia para invitarnos a una reflexión donde están presentes aspectos filosóficos, históricos, sociales, porque recuerden, hemos partido del supuesto que para pensar nuestra cotidianidad, al hablar de la perversión, estaríamos señalando cuál sería la característica principal o fundamental de nuestra época. Tomando en cuenta estas dos partes, primero, que a través de una mirada crítica de nuestro contexto histórico, podamos concluir, como dijo la filósofa Hannah Arendt, que estamos viviendo tiempos de oscuridad, y por otro lado, que nuestra formación en el nivel superior nos puede preparar para contrarrestar todo lo que en este momento impide un mayor cuidado de la vida, el respeto a la vida. Es desde ese encuentro, desde estos dos aspectos, que la obra de Fromm ocupa un lugar central para la discusión, para el debate, pero también para profundizar desde la tradición que él está siguiendo, que tiene que ver con la filosofía crítica, tiene que ver con el marxismo, tiene que ver también con el psicoanálisis. Bueno, para no dar un rodeo introductorio, lo hemos comentado mucho en las sesiones previas, abarcando los dos primeros capítulos del libro. Ya señalamos que Fromm lleva el tema de la sociedad perversa al ámbito de la ética, concluyendo que en el ser humano habitan estas dos potencias, tanto para el bien como para el mal. Y confía Fromm que un proceso crítico de revisión de los principios de nuestra cultura, mostrando cuáles fueron los excesos de la mentalidad moderna en una época de crisis, porque en eso se respalda en Freud, en el malestar en la cultura, en el porvenir de una ilusión, en esa mirada escéptica, en último término, que el creador del psicoanálisis tuvo sobre el ser humano, pero que con una versión mucho más entusiasta del psicoanálisis, Fromm piensa que es posible encontrar otro modo de convivencia. El tercer y el cuarto capítulo son extensos en el libro del corazón del hombre, son difíciles porque Fromm no omite hacer una crítica a la propia lectura que llevó a cabo Freud, pero por otro lado también es muy accesible cuando a través de los ejemplos que él menciona podemos entender que el problema a tratar se tiene que reflexionar, se tiene que pensar desde el horizonte o ámbito de nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el contexto que tenemos que tomar en cuenta? Pues precisamente, toda vez que nos preguntamos por qué parece que las cosas no están bien, lo hacemos tomando en cuenta justo lo que está pasando en este momento y a nuestro alrededor. Bueno, el tercer capítulo tiene un tema interesante, amor a la muerte y amor a la vida. Tiene como antecedente lo que Sigmund Freud llamó las pulsiones de vida, las pulsiones de muerte, en toda esta dimensión de la vida inconsciente y que determina o rige al sujeto social, al sujeto histórico, al sujeto que tiene conocimiento o cree tener conocimiento de sí mismo y del medio. Va Erich Fromm a hacer una revisión del concepto de necrofilia que está ligado, que lo podemos identificar al discurso psiquiátrico del siglo XX, pero él
tiene una perspectiva mucho más amplia. No solo lo entiende como una patología, también lo ve como un malestar, en un sentido mucho más amplio, que caracteriza a todo aquel individuo que toma decisiones contra la vida misma. Va a poner varios ejemplos históricos. El comienzo es muy interesante porque recuerda el encuentro que tuvo Unamuno con Milan Astray, el filósofo en ese momento rector de la universidad, defendiendo la vida como lo más esencial que debe de pensarse y que se debe de fomentar en la educación superior. Y por otro lado, un militar que imponía una visión de control a través del miedo, a través del lema muerte, ¿no? El episodio histórico en donde pues este encuentro tuvo lugar en España nos recuerda que en diversos lugares y a través de diversas épocas, recordemos los ejemplos previos que ya mencionó Fromm, Hitler, Stalin, eh, ha habido esa lucha entre quienes incitan a la violencia, a la destrucción y quienes defienden la vida. Dice un poco más adelante Fromm en el texto, les muestro, nos ayuda a comprender con mayor claridad si vamos a algunos pasajes que son esenciales en nuestra lectura del tercer capítulo. Aquí ustedes pueden ya ver en el texto. La persona con orientación necrófila se siente atraída y fascinada por todo lo que no vive, por todo lo muerto, cadáveres, marchitamiento, heces, basura. Los necrófilos son individuos aficionados a hablar de enfermedades, de entierros, de muertes. Con respecto a cómo a través de nuestra cultura esto se hace manifiesto, es muy común que escuchemos en varios espacios sociales esta inquietud, esta eh, queja de la muerte de los valores, de la muerte de lo sagrado, de la muerte de lo esencial, ¿no? Y es interesante cómo toda esta perspectiva escéptica, cómo toda esta orientación del individuo social, destacando la destrucción total y absoluta, dice Fromm, tiene que ver con aquellas personas que poco se comprometen con su presente, porque, dice el autor, parece que más viven en su pasado y nunca proyectándose, evitando hacer planes, ¿no? Evitando tomar decisiones que generen compromisos a futuro. Más adelante, Fromm comenta la relación que habría entre el odio a la vida y el deseo de muerte, ¿no? En aquellos casos donde lo que habría que discutir, dice el autor, y lo dice pensando en la filósofa Simone Weil, cito, toda fuerza rebasa en último análisis, ¿no? En el poder para matar. Y luego viene una cita que creo que necesitamos comprender. Dice el autor, puedo no matar a una persona, sino únicamente privarla de su libertad. Quizá quiero solo humillarla o despojarla de sus bienes, pero haga yo lo que haga, detrás de todas esas acciones está mi capacidad de matar y mi deseo de hacerlo, ¿no? Sobre esto me parece que es interesante reflexionar que si en el ser humano, tal como lo muestra el psicoanálisis, hay una inclinación inconsciente hacia la defensa de la vida, hacia el amor a la vida, pero por otro lado también hay una inclinación hacia ese deseo de destrucción, entendamos que no se trata únicamente de el poder para matar, porque en algunas circunstancias se traduce en la privación de la libertad, ¿no? En la imposición, en el sometimiento. Quien ejerce el poder para limitar a otro de su libertad es una persona, de acuerdo a como nos lo está explicando Fromm, que ha renunciado al amor a la vida.
Es interesante, más adelante acá también en el texto, que reconozca Fromm el carácter perverso de la necrofilia y dirá, esto creo que hay que subrayarlo en, en el libro, que es la mayor perversión de todas, ¿no? Enseguida lo mostramos en el texto. Vuelve a recordarnos los casos de Hitler, Stalin, como de cualquier líder político y social que ha impuesto sus propios intereses, su propia visión de las cosas, por la fuerza, a través de la violencia y muchas veces haciendo real no solo la privación de la libertad, sino de la vida, a quienes no se apegan a esa concepción que ha impuesto. Dice Fromm, la persona necrófila es movida por el deseo de convertir lo orgánico en inorgánico, de mirar la vida mecánicamente, como si todas las personas vivientes fuesen cosas, ¿no? Bueno, recuerden que hemos comentado mucho que justo nuestra experiencia de aprender en la universidad, todos los conceptos, todas las técnicas, todo lo que permitirá que a futuro ustedes ejerzan profesionalmente y con sentido ético su carrera, tiene que ver desde un principio con fomentar este amor y cuidado de la vida. Para lograrlo, tenemos que concientizar que estamos expuestas a un medio lleno de peligros, ¿no? Eh, y creo que es, además de necesario, prudente preguntarnos por qué es así. ¿Con qué propósito? Pues para no negar que en el ser humano haya una inclinación hacia lo perverso, reconocerlo a través de nuestra formación, a través de una mirada clara acerca de lo que está en el poder de nuestra especie, del ser humano, y entonces actuar, dice Fromm, éticamente. Dice mucho más adelante algo interesante Fromm que voy a mostrarles. Dice al término de este párrafo, la ley y el orden a modo de imposición, ¿no? A modo de control, como en ese encuentro que tuvo Unamuno con Astray, ¿no? Viva la muerte, gritaba el militar, lo gritan todos los líderes de los sistemas políticos totalitarios, y en la colectividad y en nuestra cotidianidad es el modo de pensar de muchas personas. Dice Fromm, la ley y el orden son ídolos para él, se refiere al necrófilo. Todo lo que amenaza la ley y el orden se considera un ataque satánico a sus valores supremos. Es decir, el rechazo a la vida implica tomar decisiones que evitan tomar en cuenta que las cosas siempre atraviesan por cambios. Hay ante todo una imposición, hay ante todo una acción que impide el ejercicio de la libertad de otros, y eso, las consecuencias de esto, pues son peligrosas. Finalmente acaban dando lugar a sociedades perversas. Bueno, hay otras características interesantes que comenta Fromm sobre esta perversión, la atracción por la oscuridad, eh, dice poéticamente, por los abismos del océano, y dice, le atrae todo lo que se aparta de la vida o se dirige contra ella. Quiere regresar a la oscuridad del útero y al pasado de existencia inorgánica o animal. Está orientado esencialmente hacia el pasado, no hacia el futuro, que odia y teme. Pero la vida nunca es segura, nunca es previsible, nunca es controlable. Para hacerla controlable, que sería la intención del necrófilo, hay que convertirla en muerte. La muerte es ciertamente la única seguridad de la vida. No se trata de características
que no conozcamos, lidiamos con ellas tanto de manera personal, ¿no? Como en el esfuerzo de apartarnos de aquellos individuos que precisamente se relacionan con la cotidianidad con estas características, ¿no? O con estas tendencias, como lo dice Fromm. Dice el autor, hay muchos individuos que no tienen oportunidad ni poder para hacer daño, ¿no? Al grado de privar de la vida a otro sujeto, pero cuya necrofilia se expresa de otras maneras más inofensivas vistas superficialmente. Y por eso es peligroso creer que solo en el ser humano hay una propensión o tendencia al bien. Es fundamental comprender que cualquier individuo, sobre todo por el modo como vivimos o habitamos la sociedad actual, ¿no? También tiene la capacidad de hacer daño. En este sentido, la visión ética del autor, de Fromm, que desarrollará en otras obras que ya hemos mencionado mucho, El miedo a la libertad, El arte de amar, Ética y psicoanálisis, van a apoyar, van a afirmar de una manera muy fuerte cómo a través de la formación y del reconocimiento de lo que a través de capacidades positivas permiten a un individuo hacer lo correcto, es desde ese camino desde el que Fromm logrará eh, mostrarnos de qué tendríamos que cuidarnos ante la tendencia de nuestra especie a la autodestrucción. Comenta de autores que a lo largo de la psicología, la antropología, la filosofía, se interesaron por explicar este deseo de destrucción que hay en el ser humano. Cita a Freud, como mencioné al principio, también a Carl Jung, pero Fromm tiene su propia visión del tema, porque recuerden, eso ha caracterizado a este texto y, claro, al resto de la obra de Fromm. Eh, no deja de vincular al individuo, ¿no? A todo lo que está en la esfera de su vida personal y privada, y el hecho de que no es un sujeto aislado, sino que siempre, con todas esas tendencias, con la vida tal y como la vive, termina siempre relacionándose con otros. Por eso es que Fromm siempre mencionará la importancia de examinar atentamente cuáles son las condiciones en las que se desarrolla un individuo en contacto con otros. Hace crítica de aquellos autores desde la perspectiva de las ciencias humanas que han intentado explicar la causa de la abyección, o para ser mucho más específicos, el deseo de destrucción que está en el individuo, que está en nuestra especie. Para concluir, apoyándose en estos autores, no solo criticándolos, lo siguiente, que yo lo tengo subrayado en el texto, este párrafo me parece de lo más importante, comienza, bueno, en el archivo tal y como lo tienen ustedes. En esta descripción de la orientación necrófila quizá da impresión de que todos los rasgos descritos se encuentran necesariamente en el individuo necrófilo. Es cierto que rasgos tan divergentes como el deseo de matar, el culto de la fuerza, la atracción de la muerte y la inmundicia, el sadismo, el deseo de transformar lo orgánico en inorgánico mediante el orden, son todos ellos parte de la misma orientación fundamental. Pero, en lo que concierne a los individuos, hay diferencias considerables respecto de la fuerza de las respectivas tendencias. No porque en nuestra especie haya una inclinación hacia lo bueno o lo malo, porque recuerden que ese es el subtítulo del libro, no hay que perderlo de vista, ¿no? El corazón del hombre,
su potencia para el bien y para el mal, bueno, habiendo ambas en el ser humano, Fromm dice lo siguiente: pero en lo que concierne a los individuos hay diferencias considerables, porque justamente este aspecto ético en la condición humana no es medible, ¿no? No se puede estandarizar. Recuerden que justo la capacidad de decisión del sujeto va acompañada de una comprensión muy clara sobre el hecho de que todo siempre está cambiando a nuestro alrededor. ¿Dónde podemos nosotros probar que esto es real? En nuestra cotidianidad, en el diario vivir, en el hecho de que a veces, ciertos días, nos sentimos tan plenos, tan contentos, que incluso parece mostrarse la vida como una invitación a la búsqueda, a los proyectos, ¿no? Al deseo de convivencia y de encuentro, pero otros, los días pueden parecer oscuros, persistir en cierta tristeza, en cierta melancolía, y un individuo constituido también inconscientemente de esta capacidad y poder de destrucción, elegirá acciones que, como ya ha explicado Fromm, rechazan compromisos con el porvenir, anhelan el pasado, desearían que se repitieran ciertos eventos, ciertas circunstancias, y en último término, claro, acá, como lo dice Fromm y como lo dijo previamente Freud, se menciona dentro de las categorías del psicoanálisis, cuando dice Freud en Más allá del principio del placer, una cita muy conocida por quienes ejercen el análisis, ¿no? Que mucho antes de la vida estaba la muerte, pues, o como lo ha explicado Fromm, lo ha traducido él, ese esfuerzo de llevar lo orgánico a lo inorgánico, ¿no? Eso que hace que eh, tan saturados, tan comprometidos con un gran número de tareas, en algún punto tengamos el deseo de cancelarlo todo, ¿no? O sea, eso es justo lo que está examinando Fromm. Experiencias como esta que acabo de mencionar, cuando un individuo rechaza seguir comprometido con todo lo que afirma la vida, porque quisiera neutralizar todo lo que, todo lo que tiene frente a él, ¿no? Y si se dan cuenta, esto no implica directamente la intención de privar a alguien de su libertad, pero sería una acción contra sí mismo. O sea, ¿por qué Fromm está entendiendo el odio a la vida como la perversión más, dice acá, lo leeré inmediatamente, más fundamental, más fuerte que hay en el sujeto? Porque no solo se manifiesta haciendo el mal a otros, se manifiesta también haciendo el mal contra uno mismo, ¿no? Eso es, creo, lo que hay que entender fuertemente cuando el autor nos está explicando la diferencia que hay entre el amor a la vida y el amor a la muerte, ¿no? Por eso sigue diciendo aquí Fromm, eh, la necrofilia constituye una orientación fundamental, ¿no? Ya aquí lo estoy subrayando con el cursor. Es la única respuesta a la vida que está en completa oposición con la vida. Es la orientación hacia la vida más morbosa y más peligrosa de la que es capaz el hombre. Es la verdadera perversión. Habrá que subrayar eso porque lo estaremos discutiendo, lo estaremos comentando con los otros autores. Aunque se está vivo, no es la vida sino la muerte lo que se ama, no el crecimiento sino la destrucción. El individuo necrófilo, si se atreve a darse cuenta de lo que existe,
expresa el lema de su vida cuando dice viva la muerte, ¿no? Recordemos que muchas de estas acciones se ejercen impulsadas de manera inconsciente, ¿no? No todo el tiempo un individuo se da cuenta de cómo sus acciones están conducidas por un deseo de amor a la vida, y otras por un deseo de expresar el odio a la vida, ¿no? Después va a pasar a otros ejemplos donde, aparte de tomar en cuenta cómo lo biológico, la dimensión psicológica, la dimensión social confluyen, cuando intentamos especificar otras características del instinto vital, como Fromm le llama en este punto, lo relacionará con la concepción que había expuesto Freud en su teoría sobre la sexualidad humana. Por eso dice un poco más adelante el autor: el sadismo, el masoquismo, la necrofagia y la coprofagia son perversiones no porque se desvían de las normas habituales de la conducta sexual, sino porque significan la única perversión fundamental, la mezcla de la vida y la muerte. Esto que aquí Fromm está recordándonos a partir de lo que en otras teorías ya se había explicado en cada uno de estos conceptos, que es el sadismo, el masoquismo, en fin, se verán con mayor claridad cuando, pasando al texto de Dewey, ¿no?, de Historia perversa del corazón humano, destaquemos que la perversión de la que nos está hablando Fromm se expresa, sí, está arraigado en nuestra cotidianidad, pero también se ha construido, ¿no? Ha nacido de ese horizonte, de esa dimensión prehistórica, es decir, de un espacio donde aún no habíamos tomado conciencia de qué era lo bueno y lo malo. Por eso es que para otros autores y autoras que trabajan este tema de lo perverso, mostrarán, y ahí nosotros tendríamos también que debatir con Fromm su propuesta, su interpretación de este concepto, porque recuerden que para Fromm lo perverso está ligado directamente con el mal. Bueno, para otros autores, dicho sea de paso, Dewey, que veremos más adelante, y todavía Rudinesco en su obra de Nuestro lado oscuro, bueno, esta mezcla de la vida y la muerte, que es en donde se encuentran nuestras pulsiones de conservación de la vida como nuestras pulsiones de destrucción, ¿no? En el ámbito de lo psicológico inconsciente, ahí donde se gestan nuestras emociones y recuerdos más profundos, tan profundos que no podemos recordarlos tan directamente, se requiere de un ejercicio, de una atención particular para poder acceder a toda esa región que nos mostrará todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo anhelado. Esa historia de vida, dado que es complejo su acceso, nuestra especie encontró una manera muy interesante de expresarla, y fue a través del lenguaje mítico, a través de la narrativa mítica. Y ese aspecto Fromm no lo está tomando en cuenta porque para él es mucho más importante destacar cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos que tiene toda esta explicación en el campo social. Pero para los autores que veremos, porque nos interesa discutir que el tema de lo perverso constituye a nuestra especie, y no habría que tomarla por principio como algo directamente relacionado con el mal,
Vean cómo justamente ahí estaríamos apartándonos un poco de esta perspectiva de Fromm. Bueno, quisiéramos entonces replantear la idea que tenemos de lo perverso, ¿no? Como aquello que en el ser humano es el resultado, el producto de la mezcla entre vida y muerte, ¿no? Para decirlo un poco, siguiendo a Fromm. Más adelante, bueno, un poquito más adelante, luego de toda esta descripción, que insisto, en tanto que alude a ciertos tecnicismos del psicoanálisis, se vuelve una lectura en algunos momentos difícil, pero Fromm siempre tiene la atención, tiene la cualidad de remontarnos inmediatamente al horizonte de la vida tal y como la vemos en el día a día. Después de esto, Fromm pasará a algo que hay que subrayar, porque sería una respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho a lo largo del curso: ¿qué es lo que puede la condición humana ante la tendencia cada vez más explícita de nuestra especie que nos conduce a la autodestrucción, ¿no? Por el rechazo del cuidado, por el odio al otro extraño y diferente, por la incapacidad de asumir compromisos hacia futuro, en fin, por todos esos aspectos. Bueno, Fromm tiene una perspectiva, ya lo hemos dicho mucho, en donde la explicación, la salida de esto que él nos está mostrando, se dirige hacia una perspectiva ética, y él le llama una ética biófila, ¿no? Aquí les estoy mostrando sobre esta ética del amor a la vida. Tendrá como principio, ¿no? Dice lo siguiente: la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Entiéndase por bueno lo que está a favor y sirve a la vida, y malo lo que sirve a la muerte. Bueno es la reverencia para la vida, todo lo que fortifica la vida, el crecimiento, el desarrollo. Malo es todo lo que ahoga la vida, lo que la angosta, lo que la parte en trozos, ¿no? Eso me parece interesante. La conciencia que se gesta por esta clase de amor, un amor al desarrollo, a la vida, al proyecto, al porvenir, que no rechaza el cambio, que asume que hay una posibilidad de hacer lo correcto ante el mal. Dice el autor, es movida por la atracción de la vida y de la alegría. El esfuerzo moral consiste en fortalecer la parte de uno mismo como quien ama la vida. Por esta razón, el biófilo no vive en el remordimiento y la culpa, que no son, después de todo, más que aspectos de la aversión a sí mismo y de la tristeza, ¿no? ¿Por qué tendríamos que replantear con claridad este aspecto de que la necrofilia es la perversión más peligrosa? Porque no solo implica, como algunas propuestas lo dicen, eh, hacer el mal contra otros, ¿no? Acá lo peligroso, bueno, esto ya lo es, ¿verdad? Atentar contra la libertad de quienes no están de acuerdo con lo que uno piensa. Eso ya es peligroso, pero ese peligro se vuelve mayor si se ejerce contra uno mismo este odio a la vida. ¿Por qué sería mayor? Pues porque lo explica Fromm de una manera muy interesante. Para que sea posible que fluya en la sociedad la ética, para aspirar a un cambio donde logremos trascender el malestar de la cultura y podamos vivir en sociedades más justas, ¿no? Más éticas, donde se tiene que hacer un cambio profundo por principio es en el sujeto mismo, en el tipo de inquietudes, de principios, de anhelos que lo orientan precisamente a una vida en común, a una vida comunitaria, a una vida social.
Si no logramos despertar e impulsar ese vínculo con la sociedad a partir de este amor a la vida, muy difícilmente lograremos encontrar un medio social, por un lado, que nos proteja de todo lo que está contra la vida, que es lo que sucede en todo el mundo, la falta de confianza por salir de nuestras comunidades, nuestras colonias, nuestras ciudades, porque nos damos cuenta de que impera un peligro, de que en cualquier momento podemos ser víctimas en un contexto donde no a todas las personas les orienta este amor a la vida, sino justo lo contrario, un odio hacia ella. Y no se trata solo de reconocer, como bien lo dice Fromm, que el amor a la vida tiene que ser la base del pensamiento, de la acción, tiene en último caso, tiene como finalidad más concreta motivar a la acción de un sujeto, ¿no? Para que descubra que es a partir de este instinto de vida que encuentra propósito de su propia existencia, ligándose al destino de otros. Yo no puedo lograr convertirme en una persona de bien si olvido que para ello debo vivir en una sociedad que también desee el bien. Ese razonamiento me parece muy claro, a pesar de que para otros analistas, Fromm parece ser tan optimista que podría perder ciertos aspectos que son objetivos y reales. Eso depende de la lectura que ustedes hagan del texto. Realmente no tenemos por qué juzgar una obra, la cual también apenas empezamos a conocer. Incluso nuestra tarea solo es trabajar estos primeros capítulos. Todavía, todavía habría que ver más allá de ellos qué es lo que el autor nos propone en todo el libro, pero no podríamos llegar a una conclusión precipitada y decir que Fromm se equivoca, porque justo lo que más caracteriza a nuestro momento histórico es justo el deseo de muerte, ¿no? El amor a la muerte. Creo que tenemos que tener apertura, criterio, compromiso para que esta experiencia que ahora tenemos, tanto ustedes como yo participamos de un proceso formativo, replanteando muchas de nuestras ideas, descubriendo si estábamos claros en lo que queríamos, discutiendo con las personas cercanas acerca de todos estos aspectos, entendiendo la profundidad de cada principio, recordando que tal vez en algún momento ya sabíamos algo de todos estos aspectos, ya entendíamos que nada de lo que vivimos está aislado, perdón, sino que todo va fluyendo de algún modo, logrando ese ejercicio filosófico muy complejo de hilar cada una de estas partes hasta descubrir que en última instancia somos nosotros quienes acabamos proyectados, ¿no? Quienes en último término nos convertimos en los principales agentes del cambio social, ¿no? Que lo dice Fromm, tiene como punto de partida un autoexamen muy riguroso, muy pertinente a estas alturas del camino, porque los deseos de venganza, como leímos en el capítulo 2, las tendencias violentas que están presentes en la condición humana, pueden ceder fácilmente ante cualquier provocación, ante aquellas circunstancias donde sucede, pongamos un ejemplo concreto de cómo se manifiesta este amor a la muerte, este rechazo a la vida, cuando creemos que por haber evitado un mal hicimos algo incorrecto, ¿no? Cuando examinamos ciertas decisiones y
nos recriminamos y nos culpamos y decimos, bueno, es que si lo hubiera hecho mal, si hubiera lucrado, si hubiera mentido, tal vez me hubiera ido mejor. O sea, si es que no lo hemos hecho por nuestra cuenta, habremos escuchado de otras personas expresiones similares a estas, ¿no? Y ahí justo lo que se afirma no es el amor a la vida. Lo que esperamos es que a través de toda esta reflexión hagamos posible no solo tomar conciencia nosotros mismos de que siempre puede guiarnos este amor a la vida, una ética del amor a la vida, la cual también tenemos que hacer explícita, ¿no? Esta ética de amor a la vida en todos los medios de convivencia que establecemos a diario, entre compañeros, en la universidad, en el lugar de trabajo, ¿no? En la dimensión inmediata de la familia, lo social, en fin. Fromm hace algunos comentarios que son muy alentadores. Nos recuerda que parte de esta visión positiva sobre el ser humano ya la desarrolló en El arte de amar. Valdría la pena revisar ese texto eh, a la luz de lo que acá nos está proponiendo Fromm. Pasa a un tema interesante, bueno, a varios, ya casi a mitad del capítulo, que nos devuelve a la cuestión de la libertad. ¿Por qué sería importante que el individuo se dé cuenta, aparte de estar constituido de un impulso hacia el bien y un impulso hacia el mal? Bueno, porque solo el amor a la vida logra despertar un compromiso por este cuidado de la libertad también, ¿no? Hemos hablado mucho de la vida, pero ¿cómo entendemos la vida en nuestra cotidianidad? Digo, no somos conscientes la mayor parte del tiempo de que la vida justamente se trata de poder ir tomando decisiones y se espera que sean decisiones prudentes, ¿no? Que no atenten contra nuestra integridad o la integridad de otros, ni con el bienestar, ni con lo que nos rodea, porque entiéndase que al menos para Fromm, la idea de lo social, de la colectividad, implica la presencia no solo de individuos, ¿no? De sujetos, del ser humano, implica que se pueda valorar todo aquello que está a nuestro alcance, porque bueno, como un autor inclinado por la visión del marxismo, entiende también que todo lo material que está a nuestro alrededor tiene que ser utilizado con dignidad, de manera libre, con compromiso. Tomemos en cuenta que si habrá que tener esa concepción ética de lo material, con mayor razón también de todo lo que tiene vida a nuestro alrededor. Eh, un ejemplo donde va a profundizar, dos ejemplos, mejor dicho, donde va a profundizar en cómo en la vida social se proyecta el amor a la muerte, es en el aumento del deseo por una vida sometida a lo técnico, a la industrialización, y por otro, una vida que no puede ejercerse con libertad porque todo está determinado a través de marcos normativos en el sentido de que imponen procesos, bueno, el propio Fromm lo dice acá, le llama burocracia, es la manera más clara, ¿no? Voy a dar un salto en el texto para mostrar estos aspectos. Bueno, está aquí el tema de la libertad que acabo de comentar.
Ya casi llego, permítanme. Acá, miren. No, ya podemos ir como directo. He marcado otros pasajes previamente, pero para poder avanzar, ya demos el salto a esta parte, ¿no? En un industrialismo burocráticamente organizado y centralizado, cualquiera podría eh, decirnos si son estas las condiciones que hoy tenemos, me parece que sí. En un industrialismo burocráticamente organizado y centralizado, se manipulan los gustos de manera que la gente consuma al máximo y en direcciones previsibles y provechosas. Su inteligencia y su carácter se uniforman por el papel siempre creciente de pruebas que seleccionan al mediocre y falto de ánimo, con preferencia al original y atrevido. En realidad, la civilización burocrático-industrial que triunfó en Europa y los Estados Unidos creó un tipo nuevo de hombre que puede describirse como el hombre organización, autómata, homo consumens, ¿no? Es además homo mechanicus, por lo que entiendo un hombre artefacto profundamente atraído por todo lo que es mecánico y predispuesto contra lo que es vivo. Por lo que ya hemos explicado, ¿no? Lo vital siempre se expresa en el cambio. Lo vital implica darnos cuenta de que no todo puede estar sujeto a una planeación. Hay cambios y muchos de esos cambios son los que en última instancia permiten la madurez del carácter en el individuo, donde aprende a convivir de una manera responsable con otros y también a cuidarse a sí mismo, tomar aquellas decisiones que están, sigamos en la línea de Fromm, a favor de la vida, que impulsan el amor a la vida. Pone muchos ejemplos muy pertinentes y reales, a pesar de que el texto ya tiene sus décadas de haber sido publicado. Cuando habla de ejemplos que vemos todavía hoy, tal y como suceden, ¿no? Así como Fromm los ha explicado, en pleno siglo XXI, en estas décadas donde somos testigos del comienzo de un cambio histórico interesante, bueno, queda claro que ciertas acciones, ciertos modos de ser se siguen repitiendo porque en el ser humano, que es quien viene a ser la medida de todos estos problemas, en última instancia se sigue comportando, sigue tomando decisiones, sigue alcanzando claridad sobre su propia condición a partir de la lucha que hay en él entre las fuerzas inconscientes que lo llevan al mal como las que lo llevan al bien. Al término del capítulo, me parece que Fromm concluye de una manera muy poética, ética, filosófica, a favor de la historia, de la sociedad, haciendo una comparación entre el primer manifiesto del futurismo, que bueno, ustedes pueden revisar con un poco más de cuidado, y lo que sí quiero citarles, que es la visión poética de la vida que tenía Walt Whitman, ¿no? Dice, citando al poeta inglés, ¿no? Bueno, dice ahí, es interesante comparar la interpretación necrófila que hace Marinetti de la técnica y de la industria, no todo lo que estaba eh, ahí en el manifiesto, que ustedes pueden leer con más cuidado, con la interpretación profundamente biófila que se encuentra en los poemas de Whitman, ¿no? Que en la barca de Brooklyn dice, y lo cito porque, bueno, solo una partecita, tal vez el comienzo, prosperad ciudades, aportad vuestros cargamentos, aportad vuestros espectáculos amplios y capaces ríos. Expansiónate, ser que acaso nada supera en espíritu, guardad vuestros sitios, objetos que nada sobrepasen duración.
¿no? Más adelante, otro poema, perdón, Canto del Camino Público, ese está muy bonito, ¿no? Camarada, he aquí mi mano, te doy mi cariño, más precioso que el dinero, te entrego mi ser en vez de darte prédicas o ley. ¿Quieres darte a mí? ¿Quieres venir a viajar conmigo? ¿Seguiremos unidos tanto como duren nuestras vidas? Y concluye Fromm, habiendo citado a Wiltman. No pudo Wiltman haber expresado su oposición a la necrofilia mejor que en este verso: pasar y dejar los cadáveres atrás. Si comparamos la actitud de Marinetti hacia la industria con la de Walt Whitman, se ve claramente que la producción industrial como tal no es necesariamente contraria a los principios de la vida. La cuestión es si los principios de vida están subordinados a los de la mecanización o si los principios de vida son los predominantes, ¿no? Creo que esa es la gran enseñanza que nos deja el tercer capítulo, aparte de introducirnos a una reflexión sobre las teorías filosóficas, las teorías éticas, psicoanalíticas, sociales, de cómo se ha expresado a lo largo de la historia humana tanto su amor a la vida como su amor a la muerte. Y para poder salvarnos en medio de un contexto tan problemático, tan cargado de destrucción, de aniquilamiento, de odio, de violencia, tal vez debamos descubrir, volver a descubrir, ¿no? Debamos de recuperar en nosotros este amor a la vida para proyectar estilos de convivencia, formas de convivencia diferentes a los que hoy tenemos. No porque todos estén mal, sino porque aún tenemos temor de establecer estas relaciones profundas, ¿no? Dado que nos preocupa que nos engañen, que nos mientan, que atenten contra nuestra integridad en el amplio sentido. Y la pregunta es, bueno, si en algún punto lograremos trascender esos miedos y, como lo dice el poeta Wilman, podamos caminar juntos, ¿no? Bueno, muy bonito, ¿no? Ese pasaje del autor para dar lugar a un capítulo muy extenso, técnicamente complejo. Si hubiera que destacar los conceptos psicoanalíticos que analiza Fromm, nos llevaríamos mucho tiempo. Bastará, dado que seguimos como en la introducción al problema de lo perverso, todavía con este texto de Fromm, bastará con subrayar, como lo ha hecho en los capítulos 1 y 2, qué caracteriza a un individuo narcisista. Ya es de uso corriente la idea, en cualquier lugar nos encontramos con esta expresión, asignándole sentido como aquello que en, en una persona, ¿no?, la vuelve indiferente a los demás porque solo se ama a sí misma, ¿no? Eso es lo que decimos de un narcisista, que es egocéntrica, que es ególatra, que solo le interesa lo propio, que solo ve por sus propios intereses. Pero si ya entendemos cómo es un sujeto narcisista, ¿por qué Fromm hace una explicación tan larga, tan cargada de conceptos freudianos para entender el narcisismo? ¿Y por qué habría que ponerlo en medio de esta discusión acerca de lo que hay en el corazón del ser humano, ¿no? Porque podría sugerir el título del capítulo que justo en lo más esencial y central de nuestra especie, lo que habita es precisamente un impulso narcisista, un instinto de autopreservación que no puede ver más allá del bienestar o beneficios que genere un individuo para sí mismo, olvidándose de el bienestar de otros o de todo aquello que sea externo a este sujeto narcisista. Bueno, ¿por qué lo hace? No solo para mostrar la debilidad,
la inclinación patológica, la perversión o abyección de personajes que a lo largo de la historia han sido narcisistas. Aquí sería interesante preguntarnos si quienes viven dominados por ese sentimiento de egoísmo, ¿no? De separación de todo lo que le rodea a un individuo para únicamente afirmar su propia, ese amor que tendría hacia sí mismo, es reflejo del amor a la vida o del odio a la vida, ¿no? Por eso es que se vuelve complejo pasar por este apartado. Uno de los primeros elementos que va a retomar Fromm y que pues es inevitablemente pasar por él, por este tema, que es el tema de la corporalidad, ¿no? O sea, qué tipo de relación tiene un individuo con esta unidad que es su cuerpo, que no solo le permite tener a su alcance la capacidad para satisfacer necesidades, también es el medio con el que entra en contacto con el mundo, con el que puede expresarse y darse a entender hacia otros de su especie, y con el que, en última instancia, puede encontrar su propio lugar dentro de este sistema, dentro de este entorno al que llamamos naturaleza, medio natural, ecosistema, cosmos, planeta, tierra, en fin, ¿no? Dependiendo de cuál sea la relación que un individuo tenga con la corporalidad, con su cuerpo, podríamos nosotros señalar si se trata de un individuo que vive bajo este principio del amor a la vida, interactuando con lo que le rodea de una manera que no solo busca su propio beneficio, sino que procura que haya un bienestar entre todas estas manifestaciones o presencias. Las características que pondrá Fromm son muy interesantes, van desde lo que él llama la hipocondria moral, ¿no? Aquí adelanto un poco, tal vez para mostrarles directamente en el texto. Hay patologías caracterizadas por el narcisismo que son tan destructivas en un individuo que incluso le impiden comunicarse con otros. Por lo regular, el narcisista impone lo que es únicamente de beneficio para él o ella, pero hay tal grado de ensimismamiento en el narcisista que puede incluso llegar a aislarse completamente del medio social. Y el daño que esto causaría en un individuo, pues es grave, ¿no? Aquí estoy en lo que les mencionaba. Dice Fromm, la hipocondria moral no es diferente, no esencial. En ella el individuo no tiene miedo de enfermar y de morir, sino de ser culpable. Tal individuo está constantemente preocupado por su culpa, en cosas que hizo mal, en pecados que cometió, etcétera. Aunque al extraño y a sí mismo pueda parecerle particularmente concienzudo, moral y hasta interesado por los demás, el hecho es que ese individuo solo se interesa por sí mismo, por su conciencia, por lo que otros puedan decir de él, etcétera, ¿no? Y bueno, esto que acabo de leerles es algo muy común en la sociedad que hoy tenemos. Recordemos lo que ha dicho ya al final del tercer capítulo. Si vivimos en un contexto donde no podemos ver cómo se manifiesta el amor a la vida, dado que cada vez más los procesos cotidianos son muy mecánicos, parece que todo siempre se repite del mismo modo, pues con mayor razón será difícil para un individuo lograr establecer lazos de afinidad, no lazos de compromiso, de atención,
hacia los demás, buscando la satisfacción únicamente de sus necesidades más inmediatas, que no significa las más importantes, por supuesto. Dice un poco más adelante, acá mismo, este párrafo me parece también importante. ¿Cómo puede reconocerse a la persona narcisista? Hay un tipo que es fácilmente identificable, es el tipo de individuo que presenta todas las señales de satisfacción de sí mismo. Puede advertirse que cuando dice unas palabras triviales cree que está diciendo algo de suma importancia, por lo general no escucha lo que dicen los demás, ni se interesa realmente, etcétera, etcétera. Es importante comprender que este fenómeno afecta no solo en el terreno de la psicología individual, sino también de la psicología social. Y que si estamos buscando la respuesta a la pregunta de qué podemos hacer para evitar la autodestrucción de nuestra especie, pues respondamos acá ya muy rápido. Tendríamos que evitar fomentar esta actitud narcisista. Dice más adelante, esto también creo que vale la pena marcarlo en el texto. Permítanme, lo estoy buscando. Dice Fromm, un elemento patológico cada vez más peligroso del narcisismo es la reacción emocional a la crítica de toda posición narcisistamente orientada. Bueno, algo así como cuando nos dicen que no aceptamos las críticas, pero más allá de ello, cuando incluso un comentario en general nos afecta profundamente porque creemos que va eh, contra nuestra concepción de ciertas cosas, entonces Fromm dice que eso ya es peligroso, porque empiezan a mostrarse actitudes que ya son destructivas, una cólera explosiva, ¿no? Eh, un sentido de identidad por la inflación, eh, tener temor a experimentar otros estados de ánimo y solamente fijarse en algunos, ¿no? Como quien finge que no pasa nada porque todo el tiempo está en control de sus emociones. Más adelante, Fromm, no profundizamos mucho en esto, no profundizaremos porque sí es complejo, pero dirá que, bueno, también hay no solo una expresión maligna del narcisismo, la que es destructiva, también hay una expresión positiva o benigna del narcisismo que podemos entender muy rápidamente. Se trata de eh, cuando un individuo se hace responsable de sí mismo, está en un ejercicio de conciencia de todo lo que él puede hacer, él o ella pueden hacer, ¿no? Y eso da lugar, como cuando en el capítulo 2 hablaba también a favor de una violencia que permite a un sujeto ponerse a salvo, ¿no? En en este deseo de preservar la vida, del mismo modo podemos nosotros encontrar, no digo una justificación, pero sí una expresión positiva del narcisismo. Más adelante introducirá Fromm, por lo que ya hemos explicado, una concepción que rompe con la noción tradicional propuesta por Freud, cuando Fromm nos hable de un narcisismo social o colectivo, que está presente en todos los grupos sociales a lo largo de la historia, ¿no? Cuando hay afinidad, cuando se persiguen intereses comunes, cuando la satisfacción la experimentan con el mismo grado de intensidad los miembros de un círculo, de una comunidad, de un grupo, podríamos nosotros hablar de un narcisismo social o colectivo, el cual puede ser peligroso también, ¿no? Puede ser destructor. Expresiones de un narcisismo social, como lo ve Fromm, porque insisto, Freud no pensaría que el narcisismo se expresa en un nivel colectivo. Al contrario, el narcisismo impediría a un individuo lograr
lograr un desarrollo de sus emociones y de su persona en cualquier tipo de contexto de convivencia con otros, pero para Fromm el narcisismo puede expresarse, insisto, a través de estos grupos sociales. De manera positiva pone algunos ejemplos de religiones en todo el mundo, ¿no? Quienes practican determinado culto y están convencidos de los mismos principios religiosos, generan una comunidad narcisista. Pero también están aquellos grupos que son eh, peligrosos. Vuelve a los ejemplos de la guerra, vuelve a poner como caso comunidades que no toman decisiones a favor de la vida. Bueno, eso de los ejemplos yo lo dejo abierto para que ustedes en su actividad 1, la investigación 1, puedan hacer una pequeña búsqueda y ver qué ejemplo de nuestro contexto o noticia que hayamos escuchado puede reflejar claramente lo que nos está exponiendo Fromm en el 4º capítulo del libro. Y bueno, el capítulo va a concluir con una revisión del marco teórico freudiano sobre el narcisismo. Nos lleva al terreno de la represión primaria. De eso ya no profundizaremos porque implicaría también hacer algunas comparaciones con Freud, y sin embargo, sí lo tendremos que mencionar para la lectura del texto de Historia perversa del corazón humano, ¿no? Del corazón humano. Bueno, 2 capítulos extensos, sumamente interesantes, nos ayudan a tener un cuadro más completo de la obra de Fromm, invitan a una revisión mucho más profunda del tema que estamos examinando en esta ocasión. Yo les invito a todas, todos a revisar con atención el texto, a no perderlo de vista, porque pues todavía los siguientes capítulos son de mucho interés, ¿no? Nos ayudan a tener una comprensión de la propuesta del autor que, habiendo leído varios trabajos de ustedes, eh, comparten esta postura del autor al ver la relación tan profunda que hay entre el individuo y la sociedad, de tal manera que buscar el bienestar del individuo es también buscar el bienestar de la sociedad, ¿no? Veremos a partir de la siguiente lectura una explicación diferente. Compararemos con lo que ya hayamos hecho de Fromm, hayamos leído de Fromm, con la intención de seguir profundizando, dialogando en todo lo que puede significar esta categoría de lo perverso en la sociedad actual, ¿no? Bueno, agradezco mucho su atención, los minutos que dedicaron a ver esta exposición. Espero que pueda servirles para la elaboración de su actividad, que consiste en desarrollar una investigación para aquellos grupos, compañeros, compañeras que ya hayan entregado esa investigación. Bueno, estar en el proceso de la revisión. Para quienes no lo han hecho y que están los próximos días para entregar ese trabajo, consiste en desarrollar un mapa conceptual o una infografía o una breve exposición en PowerPoint, eh, desarrollando un ejemplo que pueda ayudarnos a comprender con más claridad el contenido de el capítulo 3 y 4 del libro de Fromm, ¿no? Entonces, bueno, quedo a la espera de esta siguiente entrega de evaluación y, de ser posible, habiendo ya hecho una lectura introductoria al texto, que solamente igual son algunos pasajes, no lo podemos revisar todo, pero será bastante interesante ya leer la introducción y el 3er capítulo del libro de Milad Duey, la historia perversa del corazón humano. Bueno, muchísimas gracias por su atención.